Hola, buenos días. Bueno, yo sí, no tenía una pregunta concreta, pero me voy a lanzar a preguntarla porque son muchas las que surgen de lo complejo que es la situación, tanto jurídica como social, que se ha montado, que se ha creado, que da vértigo y también da desesperanza a veces por la cantidad de trabajo que se tiene que hacer, ¿no? Porque es muy difícil desmontar el sistema legal que sin sentido se ha ido estableciendo en relación con las políticas de drogas y en relación con el cannabis en concreto. Y yo te quería preguntar, porque yo soy abogado que trabajo principalmente con cannabis, y curiosamente este año ha sido un año muy represivo de cultivadores, incluso de asociaciones de cannabis, dependiendo de áreas, ¿no? Pero en general ha habido una represión mucho mayor que otros años. Algunos dicen que es que también se cultiva más, pero incluso no cuento con datos estadísticos, pero a primera vista se ve que la represión ha sido mucho mayor que el cultivo que pueda haber. Y yo me pregunto si el futuro, aunque yo, como tú comentabas, creo que no tiene vuelta atrás, el cambio ya se ha iniciado porque ya no hay nadie que pueda defender y salir a un púlpito a defender la prohibición o por lo menos alardear de ello. Al revés, es decir, no encuentras gente que públicamente defienda la prohibición. Si pueden haber momentos de transición, igual como pasó aquí en España con los grises, cuando habían cambios del régimen político anterior al actual, y que puedan haber momentos en esos procesos de cambio de mayor represión. Yo he notado ahora, porque muchas veces depende de jefes de policía, algún fiscal, pero claro, ahora tenemos una manifestación de todos los fiscales antidroga que dicen que los clubs sociales, que ni vacío legal ni nada, que son ilegales totalmente. Yo discuto, no comparto esa opinión, supongo que igual que tú y muchos juristas no la comparten. Hay jueces progresistas, fiscales progresistas y sobre todo el mundo académico que no lo comparte. Y en resumen quería preguntarte cómo ves el futuro, cómo se puede desarrollar ese futuro, si incluso puede ser 20, 30 años, que haya un cambio, digamos ya, que lleve a una legalización real. Y dentro de eso, compartir una reflexión, una posible tercera vía, también preguntarte cómo la verías tú como una vía de futuro, que es la autogestión del uso del cannabis. Es decir, ya juristas de hace 2 siglos, españoles, en relación con el tema de las drogas, no recuerdo el nombre exactamente, de un penalista que decía que aquello que puede producir tanto bien como mal, relacionado sobre todo a las medicinas, a las drogas que antes eran productos de farmacia, lo que pasa es que drogas ahora es otro concepto distinto, son sustancias que tienen determinados efectos psicoactivos y que son ilegales, porque el alcohol entraría también dentro de la definición de droga desde el punto de vista médico. ¿Cómo ves o si has contemplado esa posibilidad de que los mismos usuarios gestionen el uso del cannabis? Aparte también, y como dice alguna gente, sería positivo también porque los propios usuarios gestionarían su adicción, entre comillas, o su hábito, y nadie se lucraría, y porque ahí entiendo que hay un conflicto de política criminal de la adicción o del hábito de nadie. Porque claro, si entra en un sistema capitalista, aunque yo entiendo que solo cabría, y sobre todo desde los postulados actuales, dentro de las farmacéuticas, como tú has comentado, no lo veo como el alcohol o como el tabaco, por las concepciones que actualmente se manejan, pero yo creo que el ámbito donde está el alcohol y el tabaco también puede ser desde un punto de vista político-criminal no el mejor ámbito para sustancias que pueden hacer tanto bien como mal. Al final es el uso lo que va a marcar lo que va a hacer esa sustancia. Porque el sistema capitalista actual, aunque la publicidad del cannabis y del tabaco está restringida, evidentemente hay una publicidad indirecta, grande, y sigue habiéndola. Y bueno, esas 2 reflexiones del futuro, ¿cómo lo ves? E incluso
puede haber mayor represión y la contemplación de esa tercera vía, vamos a decir, de que los propios usuarios, a través de la gestión y, digamos, a través de que la administración pueda controlar la gestión del cannabis dentro de la asociación a través de protocolos de actuación, de certificados digamos, de certificación de asociaciones, como tercera posibilidad, como lo plantea. Gracias. Bueno, no me has preguntado 2 cosas, sino 4, salvo que yo haya interpretado mal. Voy a intentar sintetizar y responderte a casi todo, porque en realidad lo que has planteado son todo temas capitales. Vamos a ver, el marco general, que va a ser muy difícil conseguir una legalización, sin duda, pero no solo porque de vértigo, que a mí me da, a pesar de que la defiendo, me da vértigo, sino porque realmente desmontar la prohibición no va a ser nada fácil. Como he dicho antes, esto nos viene sin libro de instrucciones. Tenemos que ir probando, a ver, más o menos, se cometerán errores. Muchos, sin duda. Esa es una cuestión. Otra cuestión, tú has dicho, repunte de represión en España en el último año, sin duda. Sin duda. Está empezando a pasar, creo, algo similar a lo que ocurrió en el gobierno de Aznar. En el gobierno de Aznar hubo 2 hechos aparentemente sin mucha relevancia, aparentemente desconectados, pero que estaban perfectamente vinculados. Uno fue que desde el Plan Nacional contra las Drogas, en aquel momento, el delegado del gobierno en ese momento era Gonzalo Robles, se decidió entrar en el mundo cannábico. Era el momento en el que empezaban a aparecer las primeras páginas en Internet. Bien, es verdad que algunas aparecían relativamente escondidas, como asociaciones de estudio del cannabis, pero ya apuntaban maneras. Entonces, se decidió poder entrar en el mundo cannábico de la mano de la Fiscalía por delito de apología del tráfico de drogas. Evidentemente no por tráfico de drogas. Se pidió un informe a un fiscal que era en aquel momento, y bueno, y lo sigue siendo, el que más sabía de drogas en España, un hombre conservador, para que en ese informe él dijese que efectivamente esas páginas cannábicas y el mundo cannábico que había a su alrededor, pues constituía delito de apología del tráfico de drogas. Sequeros Sazatornil, que era el fiscal en cuestión, insisto, un señor muy, muy, muy conservador, o incluso más que conservador, hizo un informe en el que concluyó que no había apología, que había apología, pero no delictiva. Es decir, que esas páginas, ese mundo, esas revistas, todo eso, aunque pudiesen entenderse como apología del consumo del cannabis, sin embargo, esa apología no era delictiva. Y por lo tanto, no pudieron entrar por esa vía. No pudieron entrar por esa vía. Se intentó esconder el informe de Sequeros, algunos lo consiguieron, por algunas asociaciones llegó a publicitarse. En fin, lo que pasa que yo creo que era el momento en el que todavía no nos manejábamos todos muy bien en Internet y aquello no tuvo excesiva difusión. Pero se abortó esa vía porque, bueno, pues la propia Fiscalía dijo, por aquí no se puede entrar, hay que ir por otro sitio. Entonces se intentó ir por una vía, que algunos lo recordaréis, aparentemente inocua, pero que era una carga de profundidad, que era una orden ministerial de plantas prohibidas, al más puro estilo medieval. Plantas prohibidas. La orden se planteaba como prohibición de comercialización de una lista larguísima, 150 y tantas, plantas en su integridad. Respecto del cannabis, se prohibía la planta entera. Respecto de otras plantas, se prohibían partes. Pero bueno, allí había plantas de todo tipo, todas las amanitas, los laureles de todos los colores, los rododendros, los crisantemos, las adelfas, es decir, plantas que tenemos en el jardín, en la terraza, o las que nos ponen en la separación de las autovías, adelfas, por ejemplo. Claro, aquella orden era una trampa para osos. ¿Por qué? Porque pretendía introducir indirectamente la prohibición de las semillas.
Como sabéis, la Convención Única de Naciones Unidas no prohíbe la planta entera del cannabis. Deja fuera las hojas o parte de las hojas, las que no están al lado de la flor, y las semillas. Por eso es posible una feria cannábica y por eso es posible traficar, en el mejor sentido de la palabra, con semillas para usos que van más allá del autoconsumo íntimo. O dicho de otra manera, los clubes cannábicos en España son posibles por dos razones. Uno, porque las semillas no están prohibidas en las convenciones de Naciones Unidas. Y dos, porque la jurisprudencia española, desde la época del franquismo, insisto, hay temas en los que no se es ni de izquierdas ni de derechas, las primeras sentencias son de los años 60, consideran que el autoconsumo colectivo es equiparable al autoconsumo individual, que es simplemente suma de autoconsumos individuales y que por lo tanto no es delictivo. Esas son las dos ideas, que no lagunas legales, como dicen algunos, que permiten este mundo cannábico y que permiten los clubes sociales. Que la jurisprudencia considera, insisto, que la suma de autoconsumos es igual que el autoconsumo, aunque realmente no lo es, pero bueno, se ha considerado así. Y segundo, que las semillas no están prohibidas. Aquella orden, ¿qué es lo que hacía? Fue una orden de 2004. Prohibir la planta entera. Se quería entrar por ahí. Cuando se publicó en el Boletín Oficial la orden, cuya lectura os recomiendo porque uno se da cuenta de lo variada que es la flora española, porque allí estaban todas las plantas metidas, hubo un cierto temor o una cierta incapacidad de entender qué es lo que se estaba prohibiendo. Entonces, la Dirección General de Farmacia tuvo que sacar una aclaración en forma de circular diciendo que lo único que se estaba prohibiendo era esas plantas en la medida en que se vendían como medicinales, pero que no prohibía el uso ornamental, paisajístico, etcétera, etcétera. Pero claro, la semilla seguía prohibida y entonces parecía que era imposible seguir traficando con semillas. Cierto es que aquella orden la anuló la Audiencia Nacional un año después, en 2005, porque, por razones formales, bien es verdad, totalmente formales, porque no se había seguido el procedimiento que imponía la Comisión Europea para regular ese tipo de plantas. La Comisión Europea efectivamente obligaba a los Estados miembros a regular una serie de plantas, pero en España se saltaron todos los trámites de consulta a la Comisión Europea por una sencilla razón, no porque fuésemos especialmente chapuzas, sino porque no iba a colar la prohibición de plantas enteras. Entonces se lo saltaron todos, sacaron la orden sin seguir el procedimiento al que nos obligaba la Unión Europea y por eso la Audiencia Nacional la tiró abajo, por motivos formales, insisto. Pero no se volvió a intentar sacar una orden con el mismo contenido, pero cumpliendo los requisitos, porque probablemente la Unión Europea, una regulación tan amplia que afectaba a plantas enteras, no la hubiese bendecido. La conclusión es que solo muchos años después, ya con cambio de gobierno, se sacó un decreto que no tenía nada que ver con aquella orden, que lo que hace es regular los requisitos que tienen que tener las plantas si se quieren vender como medicinas. Pero no entra en la prohibición ni de semilla, ni de hoja, ni de tallo, ni de nada que se le parezca. Lo único que dice esa nueva regulación, que ya es conforme a los dictados de la Unión Europea además, es qué plantas y con qué requisitos se pueden vender como medicinales. Y lo que se hace respecto de las plantas medicinales de uso tradicional, pues desde la manzanilla, muchas otras similares, es decir, que las pruebas médicas a las que tiene que someterse cualquier producto que quiera venderse como medicina se pueden sustituir en el caso de plantas que tengan una utilización en cada país tradicional de al menos 30 años y en la Unión Europea de al menos 15. Claro, esto no tiene nada que ver con aquella otra orden que lo que quería era prohibir la planta entera. Ese intento y el de considerar que estábamos ante conductas de apología del tráfico de drogas, fallaron los dos, evidentemente, pero yo creo que no eran ni inocentes ni estaban desconectados. Efectivamente, ahora estamos viviendo un repunte de la represión
y la Fiscalía está queriendo poner bajo la lupa las experiencias de los clubes canábicos. La trampa es que sigan hablando de lagunas. Es que no hay lagunas. Vamos a ver. El que sea jurista me entenderá y el que no intentaré explicárselo. Si el Código Civil no regula una institución, hay una laguna. Si no regulase la herencia, habría una laguna. Pero cuando las normas penales no regulan algo, no hay una laguna, lo que hay es la permisión. Si ahora mismo las normas fiscales no regulasen la forma de hacer la declaración de la renta, diríamos, hay una laguna, es que no nos dicen cómo hay que hacer la declaración de la renta. Pero si el Código Penal no castiga el adulterio, no es porque haya una laguna, es porque no quiere castigar el adulterio. Por lo tanto, lo primero es no caer en la trampa de creernos que hay lagunas. En materia penal no hay lagunas, hay permisiones o no prohibiciones, como lo queramos llamar. Lo segundo es que la Fiscalía tendrá que acabar con la jurisprudencia que desde los años 60 viene sosteniendo que el autoconsumo colectivo sometido a determinados requisitos no es delictivo. Es decir, que yo no lo veo tan fácil. Ahora sí es cierto que hay un repunte en la represión. Eso es cierto, pero bueno, son los tiempos que soplan. En la acción de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, donde se ve que es otra manera de aplicar la ley. Pero ¿qué pasa? No es que exista una laguna, como tú dices, y yo también comparto esa opinión, aunque no toda la doctrina, o por lo menos así lo entiendo yo, y sobre todo los agentes sociales que aplican la ley, lo entienden así, como lo que no está prohibido está permitido, sino incluso en el ámbito penal, que sería el más claro, ¿no? Porque debería ser el más riguroso, en donde si hay una prohibición debería ser más clara, cuando es la prisión o las medidas más represivas que tiene el Estado para reconducir conductas, digamos. Pero sí que es verdad que el 368 del Código Penal es un artículo muy abierto, en donde simplemente habla, básicamente en resumen dice, si posees o cultivas para traficar es delito, si posees o cultivas para consumo o consumo compartido no es delito. Pero claro, ¿eso quién lo acaba interpretando? El juez. Entonces, no es un vacío legal técnicamente hablando, pero sí que hay una zona, digamos, de oscuridad o de indeterminación del final, ¿no? Indeterminación de la situación. Porque claro, uno someterse a un procedimiento durante 3 años con una petición fiscal de 4 años y 40.000 euros de multa es una pena en sí mismo. Es una pena, lo que se conoce como la pena de banquillo, pero es una pena real, porque es una angustia real durante ese tiempo y muchas veces condenados, porque entre otras cosas la jurisprudencia, aún sigue habiendo jurisprudencia que considera que por encima de la provisión de consumo de 5 o 10 días, es decir, 200 gramos, déjame terminar la pregunta. Sí. Vale. Entonces, ahí no sería una laguna, pero en ese ámbito, claro, se debe de buscar la regulación para que la situación indeterminada no siga creando represión o herramientas de represión para el Estado. Bueno, 2 cosas nada más, muy brevemente. Si alguien es capaz de sostener, sin estar bajo los efectos de alguna sustancia muy potente, que en derecho penal lo que no está prohibido está permitido, si alguien es capaz de sostener eso, se está cargando solo 25 siglos de jurisprudencia. ¿Se reconoce en el administrativo? No. Vale, pero estamos hablando de derecho penal. Y en el administrativo sancionador te digo exactamente lo mismo. Lo que no está expresamente contemplado como objeto de sanción no es sancionable. Es que yo ahí ni entro a discutir. O sea, son 25 siglos de jurisprudencia. No es que lo dijesen los romanos, se decía antes, mucho antes de los romanos. Y eso no discute absolutamente nadie. Por lo tanto, no admito lagunas en el derecho penal. ¿Es que no las hay? No las hay. Eso por un lado. Por otro lado, que efectivamente la policía en un determinado momento tiene actuaciones más intensas o donde antes pasaba de largo o no miraba, ¿lo haga en un determinado momento? Sí, por supuesto. Pero la policía actúa bajo las órdenes de un superior. Y ese superior es político, no es un funcionario de policía.
Luego, es un señor que recibe órdenes. ¿Que la Fiscalía parece que ahora va a tener una actividad más intensa? Pues mira, no me extraña en absoluto, porque ayer la Fiscalía se descolgó diciendo que en el caso de Bárcenas no hay nada que investigar. Pues claro, si en el caso de Bárcenas no hay nada que investigar, pues vale. Claro, pero también el fiscal general obedece órdenes. También obedece órdenes. Y las obedece efectivamente del señor al que habéis citado. Del señor que se ha permitido decir las barbaridades que ha dicho en los últimos tiempos. Porque necesita tener esa proyección. Pero insisto, no es un tema ni tan siquiera de derechas o de izquierdas, que vuelva a lo mismo. Jueces, has dicho tú, los hay progresistas, que da igual, que los jueces, los más conservadores desde 1960, están manteniendo la misma postura. Y te aseguro que en los años 60 no había jueces progresistas y conservadores, como ahora. Eran todos conservadores. Y nunca ha habido una fisura en la jurisprudencia. Ahora, que fácticamente estén cambiando las cosas, pues el mismo repunte que hubo en 2004 probablemente lo está viendo ahora.